madre soltera, descubre que su ex tóxico se casó con su vecina. Nadie sabe que descubrí la peor traición de mi vida mientras regaba las plantas del balcón, un martes cualquiera a las 6 de la tarde. Vi a mi ex esposo besando a mi vecina en el portal de enfrente. La misma mujer que me había consolado durante el divorcio, la que me trajo sopa cuando estuve enferma, la que cuidó a mi hijo mientras yo trabajaba doble turno para pagar las cuentas que él dejó sin saldar. Me quedé paralizada con la regadera en la mano, mientras el agua caía sobre mis pies descalzos empapando el piso de cerámica fría. Llevábamos divorciados apenas 8 meses. 8 meses en los que Patricia, mi vecina del cuarto piso, había sido mi única amiga real en este edificio lleno de miradas juzgadoras y murmullos sobre la madre soltera que no supo retener a su marido. 8 meses en los que ella subía casi todas las tardes con café y galletas. Se sentaba en mi sofá desgastado y me decía que todo iba a mejorar, que los hombres como Rodrigo no merecían ni nuestras lágrimas ni nuestro tiempo. Ahora entiendo ¿por qué conocía tantos detalles íntimos de nuestra relación? ¿Por qué sabía que a Rodrigo le molestaba que yo cantara en la ducha? ¿Que odiaba el olor del incienso de lavanda? ¿Que siempre pedía su café sin azúcar, pero con 2 cucharadas de leche? Yo pensaba que era porque le había contado demasiado en esas tardes de vulnerabilidad extrema, cuando el dolor del abandono me hacía hablar sin filtros, cuando necesitaba tanto una amiga que no medí mis palabras. La regadera resbaló de mis dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpe seco que hizo que ambos levantaran la vista hacia mi balcón. Patricia me vio. Rodrigo me vio. Ninguno se separó. A ninguno mostró vergüenza o sorpresa. Fue peor que eso. Vi en sus rostros algo que me partió en pedazos más pequeños de lo que ya estaba rota. Alivio. Alivio porque finalmente podían dejar de fingir. Cerré la puerta del balcón con tanta fuerza que el vidrio vibró amenazando con quebrarse y me dejé caer contra la pared del pasillo, sintiendo como las rodillas me fallaban. Mi hijo Mateo tenía apenas 5 años y dormía la siesta en su habitación ajeno al derrumbe, silencioso de su madre, a 3 metros de distancia. Pensé en todas las veces que Patricia había estado en mi casa, en cómo había jugado con Mateo, en cómo había opinado sobre mi divorcio con esa voz dulce y comprensiva que ahora reconocía como puro veneno, disfrazado de miel. Pero lo que más me dolía no era solo la traición, era entender que probablemente llevaban juntos desde antes de que Rodrigo me pidiera el divorcio. Todas esas noches en que él llegaba tarde, diciendo que había trabajado hasta tarde en la oficina. Todas esas veces que salía a comprar cigarrillos y tardaba 1 hora, todos esos fines de semana que decía que necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Había estado subiendo 4 pisos arriba, a los brazos de la mujer, que después vendría a consolarme con mentiras perfectamente ensayadas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando el techo agrietado, mientras escuchaba el run run del refrigerador viejo y el tráfico lejano de la avenida. Cada vez que cerraba los ojos veía sus rostros, esa expresión de alivio que me perseguía como un fantasma. A las 3 de la madrugada sonó mi teléfono. Era un mensaje de Patricia. Sé que nos viste. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. No había nada que hablar. No había explicación que pudiera curar lo que sentía en ese momento. Esa mezcla explosiva de rabia y humillación que me quemaba por dentro como ácido. Me levanté y caminé hasta la habitación de Mateo. Lo observé dormir con su osito de peluche apretado contra el pecho, su respiración suave y tranquila, completamente ajeno al mundo de traiciones y mentiras que lo rodeaba. Juré en silencio que jamás permitiría que nada ni nadie lo lastimara como me habían lastimado a mí. Al día siguiente toqué su puerta. Patricia abrió con una bata de seda rosa que yo misma le había regalado para su cumpleaños hacía 6 meses. ¡Qué irónica es la vida! Me miró con algo parecido a la pena, pero yo ya no tenía espacio para interpretar sus expresiones. No vine a escuchar explicaciones, le dije con una voz que no reconocí como mía, fría y filosa, como vidrio roto. Vine a decirte que te conozco ahora, conozco lo que eres, y quiero que sepas que Rodrigo hará contigo exactamente lo mismo que me hizo a mí, porque los hombres como él no cambian, y las mujeres como tú
Siempre creen que serán la excepción. Intentó hablar, pero... Levanté la mano deteniéndola. No terminé. También quiero que sepas que cada vez que te mire de ahora en adelante, verás en mis ojos exactamente lo que vales. A nada, absolutamente nada. Me di vuelta y bajé las escaleras, sintiendo como algo dentro de mí se iba liberando con cada escalón. No era perdón, no era paz. Era algo más primitivo y necesario. Era el primer paso de dejar ir la necesidad de entender por qué las personas que confías te clavan cuchillos en la espalda mientras sonríen a tu cara. Las semanas siguientes fueron extrañas. Rodrigo intentó llamarme varias veces, pero nunca contesté. Patricia dejó de aparecer por mi puerta, aunque a veces la escuchaba subir las escaleras y detenerse frente a mí. Apartamento como si fuera a tocar. Pero nunca lo hacía. El edificio entero se enteró eventualmente, porque en lugares como este, los secretos duran menos que el pan fresco. Las miradas cambiaron. Ya no era la pobre mujer abandonada. Ahora era la víctima de algo mucho más retorcido. Y eso generaba un tipo diferente de lástima que me resultaba igual de insoportable. Una tarde, mientras recogía a Mateo del jardín infantil, la profesora me pidió hablar en privado. Me dijo que Mateo había mencionado que su papá tenía una casa nueva arriba de donde vivíamos. Mi hijo de 5 años había conectado los puntos que yo pensaba que podía ocultar. Los niños ven más de lo que creemos. Los niños entienden más de lo que queremos admitir. Esa noche le expliqué a Mateo con palabras simples que papá tenía una amiga especial y que a veces los adultos tomamos decisiones que no son fáciles de entender. Me miró con esos ojos enormes color café que heredó de su padre y me preguntó si eso significaba que papá no nos quería más. Sentí como se me partía el corazón en pedazos tan pequeños que dudaba poder recogerlos todos. Papá te quiere mucho, le mentí, porque a veces las mentiras son más amables que la verdad. Pero papá y mamá no podemos estar juntos. Y eso está bien. Nosotros vamos a estar bien, tú y yo. Me abrazó tan fuerte que sentí sus lágrimas mojando mi cuello y me obligué a no llorar porque, si empezaba, no sabía si podría parar. Esa noche, después de que se durmió, me serví una copa de vino barato y salí al balcón. Desde allí, podía ver el balcón de Patricia iluminado. Las cortinas estaban abiertas y pude ver sombras moviéndose adentro. Rodrigo estaba ahí, probablemente cenando en su mesa, riendo de algún chiste privado, construyendo una vida sobre los escombros de la que destruyó. Pero algo extraño sucedió en ese momento. Mientras los observaba desde la distancia, sentí que la rabia comenzaba a transformarse en algo diferente. No era aceptación todavía, era más bien una especie de claridad helada. Entendí que su traición decía todo sobre ellos y nada sobre mí. Entendí que había dedicado meses a preguntarme qué había hecho mal, cuando la única respuesta era que no había hecho nada malo, excepto confiar en las personas equivocadas. 2 meses después, Rodrigo apareció en mi puerta. Se veía cansado, con ojeras profundas y el cabello más gris de lo que recordaba. Me pidió hablar y, contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Se sentó en el mismo sofá donde Patricia solía sentarse, y la ironía no se me escapó. Lo siento, dijo con una voz que sonaba genuinamente arrepentida. Siento cómo sucedieron las cosas. Siento que te enteraras así, siento todo. Asentí, pero no dije nada. Esperé a Patricia. Y yo terminamos. Continuó después de un silencio incómodo. No funcionó, Antieto. Fue un error. Todo fue un error. La validación que parte de mí había estado esperando sin admitirlo. Pero descubrí algo sorprendente. Ya no me importaba. Ya no necesitaba su arrepentimiento ni su reconocimiento de error. Ya no necesitaba nada de él, excepto que cumpliera con la manutención de Mateo y respetara los horarios de visita. No vine aquí buscando tu perdón, le dije con calma, pero lo tienes de todas formas, porque necesito perdonarte para poder seguir adelante. No por ti, por mí, porque cargar con odio pesa demasiado y ya cargué suficiente. Se quedó callado mirándome como si fuera una extraña. Quizzes. Low era. Quizás la mujer que conoció, esa que se hacía pequeña para hacerlo sentir grande.
esa que tragaba sus palabras para evitar conflictos, esa que priorizaba la paz sobre su propia dignidad, había muerto el día que los vi besándose en ese portal. Esta nueva versión de mí le resultaba desconcertante, y eso me llenaba de una satisfacción pequeña, pero poderosa. Se fue esa tarde, y no volvió a buscarme para hablar de nosotros o del pasado. Nuestras interacciones se limitaron a coordinar lo relacionado con Mateo, y descubrí que prefería esa distancia fría a la falsa intimidad que habíamos mantenido durante años. Patricia se mudó 3 meses después. La vi salir del edificio con maletas un sábado lluvioso mientras yo regresaba del supermercado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No había odio en la mía, y creo que eso la desconcertó más que cualquier insulto que hubiera podido lanzarle. Simplemente era indiferencia. Ella ya no ocupaba espacio en mi cabeza ni en mi corazón. Esa noche, mientras preparaba la cena y Mateo dibujaba en la mesa de la cocina, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado tanto tiempo definiéndome por mis relaciones con otros, por ser la esposa de alguien, la víctima de alguien, la traicionada por alguien, que había olvidado quién era yo sola. Había olvidado que tenía un nombre completo, que no dependía de nadie más a Lucía. Simplemente Lucía. Empecé a reconstruirme poco a poco. Me inscribí en un curso de repostería que siempre había querido tomar, pero que Rodrigo decía que era pérdida de tiempo y dinero. Resultó que tenía talento para eso. Empecé a hacer tortas para cumpleaños del vecindario y el dinero extra me permitió comprar ese juego de ollas que necesitaba desde hacía meses. Pequeñas victorias que se sentían monumentales. Hice nuevas amigas en el curso, mujeres con sus propias historias de reinvención y sobrevivencia. Descubrí que mi experiencia no era única, que muchas habíamos sido traicionadas de formas similares, que muchas estábamos aprendiendo a reconstruirnos desde las cenizas de matrimonios fallidos y confianzas rotas. Había consuelo en esa hermandad silenciosa. Un año después del día en que vi a Rodrigo besando a Patricia, estaba nuevamente en mi balcón, regando las plantas. Era la misma hora, el mismo sol de tarde, la misma brisa suave, pero yo era completamente diferente. Ya no me definía por lo que me habían hecho, sino por cómo había elegido responder. Ya no era la víctima de su historia, sino la heroína de la mía propia. Mateo salió al balcón con un dibujo que había hecho en el jardín. Era nuestra familia según él en solo. Estábamos él y yo, tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante y una casa con ventanas enormes. No había espacio para nadie más en ese dibujo, y me pareció perfecto. Mami me preguntó con esa curiosidad infinita de los niños de 6 años. ¿Eres feliz ahora? Miré ese dibujo Maer en mi hijo. Miré alrededor de nuestro pequeño balcón, lleno de plantas que yo había cultivado con paciencia. Miré hacia el futuro que estábamos construyendo juntos desde cero, y sonreí. Sí, mi amor, soy feliz ahora. Y la verdad es que lo era. No de esa forma ingenua en la que había sido feliz antes, cuando la felicidad dependía de que otros cumplieran sus promesas. Esta era una felicidad más profunda y sólida, construida sobre la certeza de que podía sostenerme a mí misma, de que podía caer y levantarme, de que podía ser traicionada y aún así seguir adelante más fuerte. La traición de Rodrigo y Patricia me había quitado muchas cosas. Me quitó la ingenuidad, me quitó la fe ciega en las personas, me quitó años de mi vida que nunca recuperaría, pero también me dio algo invaluable. Me dio la oportunidad de conocerme realmente, de descubrir de qué estaba hecha, de aprender que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Si pudiera volver atrás al momento en que vi ese beso, no sé si cambiaría algo. Quizás les habría gritado, quizás habría llorado más, quizás habría roto algunos platos, pero al final, el resultado habría sido el mismo. Habría tenido que recorrer este camino de dolor hacia la sanación, de rabia hacia la paz, de dependencia hacia la autonomía. A veces en las noches, cuando Mateo duerme y la casa está en silencio, me siento en ese mismo sofá de la sala y pienso en todas las mujeres que están pasando por algo similar en este momento. Quiero decirles que sí, duele tanto que hay días en que respirar se siente como un logro. Pero también quiero decirles que ese dolor no es para siempre.
Que del otro lado de la traición hay una versión de ti misma esperando, una versión más sabia, más fuerte, más completa. Quiero decirles que no necesitan el arrepentimiento de quien las traicionó para sanar, que no necesitan que reconozcan el daño causado para poder seguir adelante, que su sanación no depende de nadie más que de ustedes mismas. Y quiero decirles sobre todo esto, que cuando finalmente sueltes la necesidad de entender por qué te traicionaron, cuando dejes de buscar razones en ti misma para el comportamiento de otros, cuando aceptes que algunas personas simplemente no tienen la capacidad de ser leales o honestas, ahí es cuando empezarás a ser verdaderamente libre. Esa libertad no viene de inmediato. Es un proceso lento y a veces doloroso, pero vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Porque al final, no se trata de ellos. Nunca se trató de ellos. Se trata de ti y de quién decides ser después de que el mundo te ha golpeado. Yo decidí ser Lucía, no la exesposa de Rodrigo. No la amiga traicionada de Patricia. Solo Lucía, madre de Mateo, repostera en formación. Mujer que cayó y se levantó. Sobreviviente que se convirtió en algo más que eso. Y si tú estás leyendo esto en medio de tu propia traición, quiero que sepas que tú también lo lograrás. Puede que no lo creas ahora. Puede que pienses que este dolor es permanente. Pero te prometo que no lo es. Te prometo que hay un día en tu futuro donde mirarás hacia atrás y verás todo este sufrimiento como el momento en que comenzaste a encontrarte a ti misma. Esa es la verdad que nadie te dice sobre las traiciones, que duelen terriblemente, pero también tienen el poder de liberarte de versiones de ti misma que ya no te servían, que te obligan a mirarte en el espejo y decidir quién quieres ser realmente, que te dan la oportunidad de construir una vida que sea auténticamente tuya. Así que si me preguntas ahora si valió la pena todo ese dolor, te diría que sí a no, porque me alegre de haber sido traicionada, sino porque esa traición me mostró que podía sobrevivir a lo peor y aún así florecer. Me mostró que mi valor no dependía de que otros lo reconocieran. Me mostró que el amor propio no es algo que encuentras, sino algo que construyes día a día con decisiones pequeñas pero poderosas. Y esa, al final, es la mejor venganza. No el odio, ni la rabia, ni el deseo de que sufran. La mejor venganza es construir una vida tan auténtica y plena que cuando te miren desde lejos se pregunten cómo es que perderte fue la decisión más estúpida que tomaron. La mejor venganza es ser genuinamente feliz sin ellos.